Vamos a comenzar pensando de la siguiente manera, como quedamos pensando este viernes pasado. Yo sé que todos los que estamos en esta casa, estamos acá porque amamos a Jesús, amamos a Jesucristo, por eso estamos acá. No estamos acá porque sea domingo, ¿verdad? O porque se esté celebrando tradicionalmente el día de la resurrección de Jesucristo. No, yo creo que estamos en esta casa porque amamos al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos? Levanten la mano los que están en esta casa porque amamos al Señor, ¿sí? Porque creemos que hemos sido convocados por el Espíritu Santo para este momento, para este tiempo. Estamos en un tiempo glorioso, en un tiempo de Dios para la vida de todos los que estamos en este lugar, ¿sí? Así que ahí donde usted está sentado, levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo te pido que hoy mi corazón sea ministrado por tu palabra, que tu palabra entre y haya cabida en mi corazón y yo pueda irme de este santuario con un mensaje fresco, con un mensaje que quede produciendo vida, que quede produciendo paz, que quede produciendo lo que tú tienes intencionado para mi vida, que lo creo porque tu palabra me lo enseña. Diga: yo lo creo en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús le doy gracias al Padre, le doy gracias al Hijo y le doy gracias al Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, nosotros hoy pues estamos acá y yo creo que sobra decir que estamos en el día en que celebramos la resurrección de nuestro amado Salvador. ¿Estamos claros? ¿O para cuántos eso no es noticia? ¿Cuántos de los que estamos en esta casa sabemos que nosotros estamos acá hoy? No por eso, pero estamos para eso. O sea, estamos para darle gracias a Dios el Padre por su Hijo, porque si el Señor Jesucristo hubiese venido a esta tierra y no hubiese pasado por todo lo que pasó, y no solamente pasado por ahí, si no lo hubiese soportado, si se hubiese rendido en la mitad del proceso, nosotros no estaríamos acá, ¿sí? Es más, si el Señor Jesucristo muere y no resucita, nosotros no estaríamos acá, porque el Evangelio no tendría en qué fundamentarse. O sea, nosotros estamos fundamentados en que Cristo Jesús resucitó, porque si Él no resucitó, entonces dice la palabra de Dios que vana es nuestra fe. O sea, no hay razón de creer en Jesús si Él no hubiese resucitado, ¿ya? Ahora, es interesante que nosotros entendamos algo, y es que cuando hablamos de la cruz del Calvario, como lo decíamos o lo decían los pastores este viernes pasado, cuando hablamos de la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario crucificaron a Jesús, ¿cierto? No crucificaron a Cristo, crucificaron a Jesús. O sea, cuando se habla de Jesús, se habla del Hijo de David, ¿sí? Se habla de Jesús 100% carne, 100% hombre, 100% una persona, y es a Él al que colocan en la cruz, y es Él el que pasa todo ese vituperio, todas esas dificultades. Cuando llegamos al viernes, entonces nosotros nos encontramos con un Jesús desfigurado, ¿sí? Por el maltrato que le hicieron los soldados, el gobierno y la religión de ese momento, ¿ya? De hecho, la palabra de Dios lo enseña. La palabra de Dios dice eso entre líneas, por allá en el libro de Isaías, que él fue deformado, o sea, quedó como sin parecer una persona a causa de los golpes, de los ultrajos, a causa de todo lo que le hicieron, ¿ya? Ahora, en la medida en que uno va viendo esa palabra, entonces yo creo que nos tiene que emocionar mucho que de Jesús, de la boca de Jesús, salieron las palabras que dicen que Él le estaba diciendo a sus discípulos, y pues como se lo decía a ellos, nos lo dice hoy porque por eso quedó escrito, de que las cosas que Él había hecho en este mundo hasta ese momento, nosotros iríamos a poder hacerlas, ¿sí? Si nosotros creíamos en Él, como dice la Escritura.
Y lo decía la palabra de Dios en esa época, y yo creo que todavía lo sigue diciendo. ¿Para quiénes? Para los que lo hemos creído, ¿ya? También dijo él que como él iba a ser quitado de este mundo en algún momento, de hecho, los discípulos no lo entendían, nosotros lo entendemos porque lo leemos hoy en la Biblia. Pero en esa época no se entendía, la palabra no estaba revelada como está revelada ahora, porque pues el Espíritu de Dios todavía no estaba en función. Estaba en función en Cristo Jesús, pero no estaba en función para todo el mundo como lo está en este momento para toda la iglesia. Entonces el Señor decía, en medio de todas esas tinieblas de conocimiento y cosas que habían por allí rondando la vida de todos los vivientes, Él decía que no solamente todas las cosas o mayores cosas de las que él había hecho, nosotros, o sea, los discípulos en su momento, nosotros hoy íbamos a poder hacer como consecuencia de que él iba al Padre y que él iba a venir y iba a hacer morada juntamente con su Padre en cada una de aquellas personas que se hallasen obedeciendo a la palabra, amándole a él, porque dice la Escritura que si uno ama a Jesús, implicativamente está amando al Padre y el Padre lo ama a uno. Y entonces el resultado de todo esto es que entonces el Señor Jesucristo y el Padre venían a morar en esas personas que aman al Hijo y que como consecuencia el Padre les ama a ellos. Entonces cuando nosotros miramos esa palabra encontramos que eso es efectivamente lo que sucede cuando sucede, yo creo que no está bien dicho, pero cuando pasa que una persona es llena por el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Dios viene en representación del Padre y del Hijo. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Cuántos me lo logran entender? Ahora, al nosotros mirar esa realidad, nosotros vamos a encontrarnos en un día, por ejemplo, como el viernes pasado, ¿no? Y vamos a irnos 2000 años atrás y vamos a colocarnos en la situación que estaba viviendo el mundo en ese momento y en la situación que estaba viviendo el Señor Jesucristo, en ese momento Jesús, ¿sí? Que es el que está siendo maltratado y el que está siendo alistado para llevarlo a la cruz del Calvario, para allí, según la religión, según el gobierno, según la gente que había en ese momento que estaba en contra de la doctrina y de la enseñanza de Jesús, según ellos se iban a librar de alguien que parecía haberse levantado como un competidor para lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque pues los sacerdotes estaban pensando de que con todo lo que hacía Jesús, ellos iban a quedar sin trabajo, ¿sí? Ellos iban a quedar sin ofrendas, ellos iban a quedar sin diezmos, porque Jesús, mucho de lo que ellos hacían, por no decir que todo lo que ellos hacían, a excepción de lo que enseñaban, el Señor se lo rebatía. El Señor decía en alguna parte de las Sagradas Escrituras, todo lo que ellos digan que hagan, háganlo, pero no vayan a hacer lo que ustedes ven que ellos hacen, porque ellos están predicando a Moisés, o sea, las leyes, están diciendo lo que la palabra dice, pero más sin embargo no están haciendo lo que ellos predican, que saben que es lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿sí? Para el pueblo de aquella época, para la religión, para el sacerdocio, para el gobierno, era muy complicado escuchar esas palabras, porque todo lo que Jesús hablaba con relación a esto iba en contra de la forma como ellos veían las cosas y de la manera que ellos vivían. Estaba completamente contrario a ese criterio de ellos. Ahora, cuando llega el momento en que deciden que van a crucificar a Jesús, ¿sí? O sea, que deciden que lo van a matar, que lo van a borrar del entorno para que deje de molestarles la vida y de estarles diciendo la verdad. Cuando deciden eso, entonces hay algo que es llamativo y es que desde ese momento y en adelante, o sea, hablemos como del tiempo del viernes, ¿ya? Que nosotros lo conocemos tradicionalmente como el Viernes Santo, pero que realmente para nosotros como creyentes en Jesucristo no hay Viernes Santo, sino que todos los días deberían de ser santos, ¿no creen?
Todos los días deberían de estar separados para mostrar un buen testimonio, para vivir de acuerdo a como Dios dice en su palabra, que es lo que básicamente quiere decir Viernes Santo o Día Santo o lo que sea, porque santo viene de la palabra santificar, y cuando nosotros santificamos un día, pues obviamente ese día vamos a estar para el servicio del Señor, ¿verdad? Ese día vamos a estar haciendo cosas para Dios. Pero cuando miramos nosotros, podríamos decir de la siguiente manera: si nosotros nos movemos a esos tiempos, vamos a encontrar una realidad en el mundo, ¿sí? Y es que vamos a encontrar a toda la gente que existía hasta ese momento dividida en tres grupos, ¿sí? Dividida en tres grupos, ¿de qué manera? Por ejemplo, yo veo que el primer grupo está conformado por los que no les importaba lo que estaba pasando en la cruz del Calvario, ¿ya? O sea, para ellos no era importante. Muchos de pronto ni se enteraron, ¿sí?, lo que estaba pasando en la cruz del Calvario, porque pues ellos no estaban como tratando de seguir a Jesús o como tratando de ser parte del reino, como nada. Ellos estaban viviendo su vida de cualquier manera, ¿ya? Aunque el Señor Jesús había llegado a esta tierra con la encomienda de ganárselos a todos, o por lo menos que todos escuchasen que había un plan de salvación para la vida de toda la humanidad. Mas, sin embargo, ellos estaban viviendo sus vidas de cualquier manera, ¿ya? Obvio, ninguno de los que estamos en este santuario hacemos parte de ese grupo, ¿sí? Porque en alguno de estos tres grupos vamos a estar y vamos a mirar a ver cómo y por qué. Y digo yo que ninguno de nosotros está en ese punto porque pues estamos en el santuario, estamos acá, estamos buscando a Dios, estamos creyendo a Dios, estamos creyendo que necesitamos a Dios, ¿sí? Pero al ilustrar esto con un ejemplo que a mí me consta, ¿sí?, no porque yo lo haga, lo esté haciendo o haya pensado en hacerlo, pero que lo he visto hacer, y especialmente como colombiano, de donde yo vengo, nosotros tenemos en este tiempo, justamente en esta semana que nosotros, bueno, que se llama tradicionalmente la Semana Santa, ¿sí? Para los colombianos es una semana de altísima de vacaciones, ¿sí? O sea, altísima. Cuando les digo altísima, es que si usted va a comprar un ticket aéreo, le vale el triple. Si usted va a reservar un hotel, no encuentra en dónde, ¿sí? Si usted se va para las playas, usted encuentra las playas llenas. ¿Desde cuándo? Desde el jueves, viernes, sábado, o sea, todos estos días. Eso está que, mejor dicho, no le cabe un alma por ningún lado. La gente está re loca el día miércoles, porque sea el mediodía para salir de la ciudad, o sea, ir a la casa, recoger a su familia e irse de la ciudad para los balnearios, para los sitios en donde según ellos van a descansar, y se van por allá a celebrar la Semana Santa. Por allá en los países de ustedes es igual, en Colombia es así, o por lo menos así era donde yo vivía, ¿no? ¿Qué dicen los otros colombianos? Por allá es igual, ¿no? Igualitico, eso es una fotocopia. Y por allá en los otros países, ¿cómo es? Igualito, ¿sí? Entonces la gente se va para la playa a orar, a ayunar, a meterse con Dios, en agradecimiento a Dios por todas las cosas gloriosas que Dios ha hecho a favor de ellos. No, tampoco. No, o sea, cuando nosotros miramos este primer punto, eso es real. O sea, hay un grupo de personas que no le importa lo que ha pasado en la cruz del Calvario, ¿sí? O sea, a ese grupo de personas no les interesa. Vuelvo y les digo, nosotros no hacemos parte de ese grupo. Nosotros hacemos parte de otro grupo de estos tres. Vamos a tratar de identificar entre los tres de qué grupo somos parte. El segundo grupo que yo tengo aquí son los que, por haber sido tomados por Satanás, determinaron acabar con la vida de Jesús. Tampoco somos nosotros parte de ese grupo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué no somos parte de ese grupo? De pronto éramos parte de ese grupo, pero ya no somos. De pronto antes éramos parte del primer grupo, pero ya no somos. ¿Por qué? Porque la piedad nos ha alcanzado. O sea, hemos podido entender que necesitamos vivir para Dios, servirle a Dios, y por eso vamos a una iglesia. Si usted me entiende eso, diga amén. ¿Sí? Ahora, tenemos un tercer grupo, y ese tercer grupo está conformado por los que estaban sufriendo el dolor por las injurias y azotes que estaba recibiendo Jesús en el pretorio, o sea, en el sitio donde lo estaban juzgando, ¿ya? Ahora, la pregunta sería para nosotros,
¿Será que nosotros pertenecemos a ese grupo? En donde sufrimos por el sufrimiento que le ocasionaron los azotes de Roma al Señor Jesucristo. No lo hemos visto, ¿sí? Pero por la palabra nosotros sabemos que cada que una persona se muere sin Cristo, hay dolor en el corazón del Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que cada que una persona se salva, entonces hay alegría en el cielo, ¿sí? O sea, en el cielo hay una fiesta, hay un regocijo por los que se salvan, pero también dice que hay dolor por los que se pierden, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos esto, nosotros podríamos decir, venga, si nosotros nos movemos a la cruz del Calvario, que lo podemos hacer desde las Sagradas Escrituras, por lo que en ellas dicen, entonces nosotros nos podemos encontrar en la cruz del Calvario escuchando muchas cosas, y esas muchas cosas que uno escuchaba eran las injurias que todo el mundo hacía en contra del Señor, a excepción de un grupo chiquito que estaba digamos, postrado a la cruz, viendo toda la situación y sufriendo mucho por lo que le estaban haciendo al Señor. Pero más sin embargo, aunque ese grupo debería de ser muy grande, era un grupo muy pequeño, ¿sí? Y digo yo, pienso yo que debería de ser muy grande, porque creo que todos sabemos que a Cristo Jesús lo siguieron multitudes, ¿cierto? Cristo Jesús, muestre a ver, en el momento en que Él empieza el proceso de enseñar el Evangelio, sanó multitudes. Ya hubo mucha gente que fue sana, mucha gente que fue libre, hubo mucha gente que fue restaurada espiritual y almáticamente. Hubieron muchas personas que estando ciegos recibieron la vista, que estando sordos recibieron el audio, que siendo sordomudos recibieron la posibilidad de hablar o de volver a hablar, etcétera. O sea, fueron sanados de una manera misteriosa y milagrosa. Mas, sin embargo, el día de la cruz, de todo ese mundo de gente parecía que no había tanta, ¿sí? De todo ese mundo de gente parecía que no estaban entre las personas que estaban postradas a la cruz, ahí donde estaba la cruz, no. Ahí no había todo ese mundo de gente que siguió a Jesús durante el tiempo de ejercicio de su llamado ministerial, o sea, de ese tiempo de que Él estaba predicando a la palabra. Entonces, es más fácil notar, ¿sí?, que cuando llegó el momento de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, lo hacen notar las Sagradas Escrituras, que hubieron densas tinieblas, o sea, el mundo se oscureció, el cielo se oscureció de una manera que fue notorio, y hubieron, dice la palabra de Dios, que hubieron relámpagos, que hubieron truenos, o sea, en el firmamento hubo un desorden espiritual tan fuerte que se sintió aquí en la tierra en el momento en que el Señor Jesucristo entregó su espíritu al Padre, o sea, desde ese mismo momento en que Él murió. Dice las Sagradas Escrituras que tinieblas visitaron la tierra y los estruendos que se sentían en el firmamento causaban miedo, espanto, terremotos y cosas por allí. Y eso que está sucediendo, entonces lleva a entender entre muchos a uno de los soldados que dice verdaderamente este sí era el Hijo de Dios. ¿Cuántos han leído esa palabra? ¿Sí? Que un hombre de los que habían injuriado a Jesús, de los que le habían hecho de toda cuanta ofensa pudiese existir, de camino al Calvario por la vía dolorosa, después de que Cristo Jesús expira, o sea que se muere, después de eso entonces Él reconoce que definitivamente la persona a la cual ellos habían matado sí era lo que esa persona decía, o sea, sí era el Hijo de Dios. O sea, está ese reconocimiento muy claro en la Biblia, y por eso yo digo que nosotros podemos ubicarnos en la cruz del Calvario a través de la lectura bíblica y entender todas esas cosas de las que las Sagradas Escrituras hablan. Ahora, cuando eso pasa y después de ese momento de la crucifixión, entonces nosotros encontramos que el enemigo siente que ganó, ¿sí? O sea, el diablo siente que ganó,
porque de una manera u otra, toda la religión, todo el sacerdocio que había hasta ese momento, los gobernantes sintieron que se habían librado de alguien que venía a competir con ellos. Cristo Jesús no venía a competir con nadie, porque Él venía era a darle salvación a los que creyesen en Él, pero más sin embargo, lo que pensaban las personas que llevaron a Cristo Jesús a la cruz del Calvario y acabaron con la vida de Jesús en la cruz del Calvario, entonces encontraron que pues ya habían ganado, ¿sí? Cuando uno lee la historia que está en los paralelos bíblicos, o sea que son libros que fueron escritos por historiadores, entre otros Josefo, entonces uno encuentra que se acabó la cosa del sacrificio allá en la cruz del Calvario, o sea, mataron a la persona que necesitaban matar, acabaron con la existencia de Jesús y entonces ellos se fueron a celebrar. ¿Sí? Ellos se fueron a tomar vino, se emborracharon, hicieron de todo porque ya habían, según ellos, triunfado sobre un enemigo que ellos tenían, que se llamaba Jesús de Nazaret, que les estaba impidiendo que ellos pudiesen hacer la labor sacerdotal y de gobierno como ellos venían haciéndola. O sea, ellos venían haciendo eso por siglos, pero más sin embargo, cuando aparece Jesús, eso llegó a su final, o esa forma llegó a su final. Ahora, cuando eso pasa, entonces el mundo en esas tinieblas, o esas tinieblas quedan representadas por una gama espiritual que yo la tengo aquí preseleccionada, y son 7 espíritus inmundos que quedaron gobernando sobre el mundo desde esa noche del viernes, ¿sí? Y todo el día del sábado y la noche del sábado, y fueron vencidas el día domingo, o sea, primer día de la semana, con la resurrección del Señor Jesucristo, ¿ya? Que hayan sido vencidas no quiere decir que no estén operando. Vamos a ver si todavía eso está operando en el mundo en el que nosotros nos movemos. Por ejemplo, la primera parte, o el primer espíritu de esa gama espiritual, entonces yo lo encuentro definido como la incredulidad, ¿sí? El espíritu de incredulidad. Y este espíritu de incredulidad está apoyado en la dureza del corazón de la gente. Miremos esa época y tratemos de venir a esta. Cuando nosotros miramos en las Sagradas Escrituras, nosotros vemos que Pilato, que era la persona que estaba pues como liderando el juicio de Jesús, él hizo el intento de entregar a Jesús con vida, o sea, de no llevarlo a la cruz, porque él mismo decía, venga, este hombre no ha hecho nada como para tenerlo detenido, menos para matarlo, ¿sí? Pero más sin embargo, cuando los sacerdotes escuchaban eso, inmediatamente ayudaban a la gente a buchear, a que dijeran que lo crucificaran, o sea que él era digno de muerte porque había quebrantado algunas leyes o reglas judías. ¿Ve? Cuando eso sucede, entonces Pilato va quedando como desarmado, y va quedando desarmado ¿por qué o por quiénes? Por la religión que tenía el corazón endurecido, y como consecuencia había decidido acabar con Jesús, había decidido matarlo, ¿sí? Ahora a eso le sumamos el espíritu de impiedad que llegaba también como consecuencia de la religión y el ateísmo que había en aquella época, ¿sí? O sea, eso era lo que gobernaba el mundo de una manera absoluta, ¿sí? O sea, la gente estaba metida en la religión creyendo que creían y hacían la voluntad de Dios, pero realmente no estaban haciendo la voluntad de Dios. Ese espíritu de religiosidad y de ateísmo los tenía muy separados, muy lejos de lo que realmente Dios quería que se hiciese a través de la enseñanza que se daba en las sinagogas, ¿ya? Otro espíritu que vemos allí es el espíritu del dolor, ocasionado por la angustia de lo que se está viendo. ¿Por qué? Porque ese espíritu pues tiene a la gente acongojada, a mucha gente, porque si bien es cierto había un grupito chiquito al frente, ¿sí? Había un grupo pequeño en donde estaba María, en donde estaba Magdalena, en donde estaban otras de las personas que seguían a Jesús de cerca, y
se nombra a uno de sus discípulos, a Juan, al discípulo amado. El resto pues no estaba por allí, pero muy seguramente que esos que no estaban, pero que hacían parte del ministerio de Jesús, estaban angustiados de donde estuviesen viendo la situación, porque la Biblia deja ver que ellos estaban siguiendo de lejos, estaban viendo, estaban mirando lo que estaba pasando con su maestro, lo que estaba pasando con su Dios, lo que quiere decir que había angustia y había dolor profundo por esa situación que se estaba pasando y por la impotencia que había en ese momento, porque no se podía hacer nada, ¿sí? El diablo tenía el sartén por el mango y estaba aparentemente triunfando sobre lo que él consideraba tenía que hacer. Había endemoniado a un mundo de gente, se había metido en un mundo de personas para hacer la obra de destrucción, según él, de Jesús de Nazaret. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo veo yo de esa manera? Porque hay algo claro, y es que el Señor Jesucristo, el día de la cena, que nosotros la intitulamos y se ve intitulada en las Sagradas Escrituras como la última cena, ¿sí? Señor Jesucristo, estando allí con sus discípulos, ahora sí está con el grupo selecto de los 12, él dice que él había llamado a los 12, pero que uno de los 12 era diablo. ¿Cuántos han leído esa palabra? ¿Sí? Uno de los 12 era diablo y dijo, o lo explicó cuando dijo que en uno de ellos había entrado el diablo y que ese en quien había entrado el diablo lo iba a entregar, ¿sí? Lo iba a traicionar, y allí se formó cierta discordia entre ellos, mirando a ver de quién se trataba. Pero bueno, el punto con Jesús era que él quería decirle a cada uno de sus discípulos: yo sé lo que va a pasar desde antes que pase, ¿sí? Desde antes que suceda, y va a suceder esto, y se los dijo allí en el momento de la última cena, y se los dijo y se los comentó con todos los detalles. Ahora, eso que va pasando por allí, después de que ya Cristo Jesús deja de respirar, o sea, que entrega su espíritu al Padre, y dice textualmente las Sagradas Escrituras, y expiró, o sea, se murió. Entonces eso genera una tremenda vanagloria en los que según ellos habían ganado, ¿sí? En los que según ellos habían librado a la sociedad de alguien que no les convenía. ¿Ve? Esa situación que se va presentando por allí genera temor e incertidumbre. ¿Temor por qué? Por las amenazas que estaban recibiendo los seguidores de Jesús, e incertidumbre ¿por qué? Porque no sabían qué seguía para ellos ahora que no contaban con la presencia de Jesús de una manera literal entre ellos. O sea, habían unas situaciones que se estaban presentando que era necesario traerlas a claridad. Ellos las estaban viviendo de esa manera porque de esa manera se estaban dando. Ahora, si nosotros venimos acá y nos ponemos en contexto con cada uno de estas situaciones, la pregunta para la iglesia sería: ¿ustedes creen que estas gamas espirituales aún siguen operando? O sea, ¿ustedes creen o ustedes miran desde donde ustedes miran, ustedes ven el mundo en tinieblas? Ustedes alcanzan a ver tinieblas de pronto entre la gente de ustedes, entre su casa, personas que no les importa lo que pasó en el Gólgota, que no les importa lo que pasó con Jesús allá en el lugar donde a él lo crucificaron. Ustedes alcanzan a ver personas que por sus comportamientos, por sus formas de hablar, por sus formas de hacer las cosas, ustedes los ven así como poseídos por algunos espíritus inmundos que les impiden vivir la vida de acuerdo a como Dios dice se debe de vivir para ser salvos. ¿Alguno de ustedes ve eso por ahí en sus alrededores? No hablemos de la casa, pero hablemos de la casa para afuera. Ninguno. O sea, cuando usted llega y mira su ciudad, ¿cómo ve usted su ciudad? ¿La ve en un balneario el día de hoy, el día de ayer, el día viernes? ¿O la ve en un sitio de búsqueda de Dios, el lugar donde a Dios se le agradece, el lugar donde se reconoce
la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿en dónde los ve? Porque si usted los alcanza a ver haciendo cosas que van contrarias a lo que Dios dice en su escritura, estamos viendo tinieblas. ¿Cuántos me entienden ahí? ¿Cuántos me entienden hasta ahí, hasta este momento? Porque yo quiero decirles, nosotros en esta mañana estamos acá en el santuario muy claros de que Cristo Jesús resucitó, ¿cierto? Pero es bueno que usted lleve en su corazón algo. Al que crucificaron no fue a Cristo, crucificaron a Jesús. Y el que resucitó, sí, según la palabra de Dios, el que se viste de Jesús en el momento de la resurrección es Cristo. Jesús, según la palabra, quiere decir hijo de David, 100% hombre. Y siendo 100% hombre fue llevado a la cruz del Calvario, y como fue 100% hombre llevado a la cruz del Calvario, sintió todo lo que nosotros nos imaginamos que se siente en medio de una situación como la situación por donde pasó Jesús. Me emociona decirles esto por lo siguiente, porque de ese Jesús 100% hombre fue que salieron las palabras: el que crea en mí, como dice la escritura, de la manera que quedó escrito, el que crea en mí de esa manera va a hacer cosas mayores de las que yo hice. No fue Cristo hablando, sino Jesús hablando. Porque si es Cristo hablando, nosotros sabemos que Cristo, como Dios que es, como el Mesías, como el enviado de Dios para salvar al mundo, en Él está el poder para todas las cosas. Pero fue Jesús el que dijo: así como está pasando con mí, va a pasar con usted. Yo en este momento estoy 100% carne, 100% hombre, 100% humano. Lo único es que, o lo que hace la diferencia más bien, es que en mí habita el que me hace 100% Dios y el que me da el poder, y es el Espíritu Santo el que opera a través de mí y hace los milagros que ustedes han visto. Y hacen la obra que ustedes han visto. O sea, estamos mirando esto desde diferentes ángulos. Al usted mirar la escritura y estudiarla, usted va a encontrar que Cristo Jesús, antes de ir a la cruz, hizo milagros de toda clase. ¿Sí? Hubieron sanidades, hubieron resurrecciones, hubo de todo. ¿Sí? Mostró el poder, mostró la enseñanza, pero después de la cruz, cuando ya Él ha muerto, cuando ya Él ha resucitado, el mensaje cambió. O sea, el mensaje ya no eran milagros. El mensaje era: vayan y estérsen en Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que hayan sido revestidos de poder de lo alto. O sea, ustedes se van a estar ahí hasta que se cumpla lo que yo les dije, que yo y mi Padre íbamos a venir y íbamos a hacer habitación con ustedes. O sea, íbamos a estar metidos en ustedes a través del Espíritu de Dios. O sea, el mensaje post resurrección es completamente distinto al mensaje que hay antes de la cruz. Antes de la cruz ustedes ven que repetitivamente dice la palabra y Jesús iba, y por donde iba sacaban enfermos y los enfermos eran sanados, y los mudos hablaban, y los cojos podían andar, y los que no oían podían escuchar, y iban sucediendo milagros sobrenaturales, cosas impresionantes. Pero después de la resurrección la cosa cambió. Ya Él empezó a mostrarles que todo lo que les había enseñado era verdad, que cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios y que iba a morir y que iba a resucitar, era verdad, porque ahora se estaba cumpliendo absolutamente todo lo dicho por Él, y que así como Él les había dicho que cosas mayores de las que Él había hecho, ellos iban a hacer, y las iban a hacer. ¿Por qué razón? Porque iba a haber un momento en donde
todos los creyentes iban a ser los extensores del evangelio, iban a ser extensiones que él iba a usar, metidos en ellos, metidos en nosotros, para llegar a los puntos a donde él todavía no había llegado a nuestras naciones, porque nuestras naciones todavía no existían, pero él sabía que iban a existir. No habían llegado a nuestras familias porque todavía no estaban en esta tierra, pero él sabía que iban a estar. Hoy nosotros deberíamos de quedar claros en esto. El Mesías, el que salió de la tumba, el Mesías que un día se vistió con el cuerpo de Jesús y estuvo haciendo maravillas en esta tierra, hoy se quiere vestir de nosotros. Hoy quiere que esa palabra se vuelva una realidad para la vida de toda su iglesia, de todos los creyentes. El poder que operó en Jesús, ese poder que operó en él, ese mismo poder opera o debe de operar en la iglesia, opera o debe de operar en el creyente, opera o debe operar en cada uno de nosotros, porque nosotros hemos sido llamados por Dios, elegidos por él, escogidos por él, traídos de en medio del mundo para él vestirse de nosotros, meterse en nosotros y entonces salir y seguir cumpliendo con el trabajo que en un comienzo él estaba haciendo, pero para que eso suceda nos necesita a nosotros. Si el Señor Jesucristo no muere y resucita, este mensaje no tendría valor. Este mensaje no tendría sentido. Este mensaje tiene sentido como consecuencia de que Cristo Jesús resucitó. O sea que cuando nosotros miramos esta palabra, nosotros encontramos algo bien interesante, y es que en la medida en que Cristo Jesús resucita y empieza a mostrarse a la gente, porque vuelvo y les digo, el mensaje después de resurrección cambió. Ahora él se está mostrando, está haciendo evidente que efectivamente el poder de Dios lo había vuelto a traer a la vida, que ahora estaba en la vida, pero que ahora estaba en otra función. Y ahora la función de él es aconsejarle a sus discípulos que busquen la llenura del Espíritu de Dios, porque llenos del Espíritu de Dios van a poder ser testigos de él, van a poder hacer las obras que él hizo y aún mayores que esas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el hombre espiritual que Dios mete en la vida de una persona, el que es llevado para hacer las cosas grandes y gloriosas de las que hablan las Sagradas Escrituras. Es el hombre espiritual el que se mueve en ese poder. Y ese poder es para todos los que estamos en esta casa. O sea, eso no es para unos sí, para otros no. Esto es para todos los que estamos en esta casa, que lo logramos creer, que podemos declarar la palabra de Dios sobre la adversidad, sobre la enfermedad, sobre las malas noticias, y reconvenir todo eso en el Espíritu y creer que lo vamos a ver de acuerdo a lo declarado, y lo vamos a ver, no porque lo declaremos, sino porque es que el que hace la declaración está adentro de nosotros. ¿Sí? El que tiene el poder para que las cosas sucedan está adentro de nosotros, y si está adentro de nosotros, cosas gloriosas, cosas sobrenaturales, cosas que nosotros no nos imaginamos van a suceder, porque estamos justamente en ese tiempo. Estamos en el tiempo de hacer las cosas que Jesús no hizo. Estamos en el tiempo de hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Dicho de otra manera, estamos en ese tiempo. Ahora, ¿quiénes están en ese tiempo? Los que crean. Él fue claro: los que me amen y crean a mis palabras serán verdaderamente mis discípulos,
Y entonces esos que aman a Jesús serán amados por el Padre, y siendo amados por el Padre, entonces se convertirán en habitación del Padre y del Hijo a través del Espíritu Santo. Y en donde el Padre y el Hijo habitan, tiene que haber milagros, tiene que haber poder, tiene que haber una forma distinta o diferente de ver la vida, tiene que haber una forma distinta o diferente de hacer las cosas que se tienen que hacer en este mundo para agradar al Señor. ¿Estamos ahí? Ahora, cuando miramos nosotros esta palabra, nosotros podríamos decir lo siguiente dentro del cambio de mensaje que sucede entre antes y el después de Cristo Jesús en la crucifixión y su muerte. O sea, hay un antes y hay un después, ¿ya? Y entonces en ese después, o sea, en ese mensaje que yo les digo que tuvo un cambio, entonces nosotros vemos a Jesús ahora direccionando a sus discípulos hacia el aposento alto, ¿sí? Hacia el sitio del advenimiento del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Vemos a Jesús direccionándolos hacia allá, aconsejándoles, diciéndoles cómo tenían que hacer y lo que iría a suceder después de eso. Si nosotros tratamos de hacer una celebración de resurrección, ya la tenemos hecha, ya sabemos que Cristo Jesús resucitó, y con levantar nuestras manos al cielo y una buena oración dándole gracias al Padre por su Hijo y dándole gracias al Señor Jesucristo por haber resucitado y por todas las verdades que nos enseña a través de su palabra, pues yo creo que la tenemos hecha. Pero como eso no es todo lo que quería Dios a través de la venida de Jesucristo acá a la tierra, Él quería enseñar, pero también quería dejar dicho que Él seguía contando con nosotros como iglesia, seguía contando con nosotros como discípulos, como sus discípulos. Y entonces al Él seguir contando con nosotros, pues obviamente que nos tenía que dejar en una capacidad. Y esa capacidad es posible a través del Espíritu de Dios. Y es por eso que las Sagradas Escrituras enseñan que durante los primeros 40 días después de que el Señor resucitó, se la pasó de un lado en otro mostrando la realidad del Evangelio, la realidad de lo que Él había dicho antes de que sucediera todo lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y todos los mensajes están hechos de esa manera, o sea, todo lo que Él dice está apuntando de esa manera. Esto fue lo que yo les dije que tenía que pasar, ya pasó, ahora viene lo siguiente y también va a pasar. Entonces ahí les dice Él: ustedes se van a quedar aquí en Jerusalén hasta que sean revestidos o investidos de poder, según la versión de donde lo lea, y entonces ustedes van a estar ahí, ¿ya? Y entre medio de todos esos mensajes y de hablar con diferentes hermanos y hermanas y presentárseles a diferentes discípulos, entonces hay algo que sucede por allí, y eso que sucede es que uno de los discípulos dice: el Señor ha resucitado, ¿sí? Y ese es nuestro tema de este día, y será nuestro tema quién sabe hasta cuándo, porque debería de ser nuestro tema desde ahora y hasta que nos vayamos de este mundo. Pero dentro de una temática de enseñanza vamos a colocarlo como que vamos a estar hablando mucho de esto en los siguientes días. El Señor ha resucitado. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 24 verso 34, dice: es cierto, decían, o sea, había gente que afirmaba esto porque ya lo había visto. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Ahora, yo quiero que entendamos lo siguiente. Cuando el Señor resucita, Él resucita y se aparece a diferentes discípulos en diferentes oportunidades. Y cuando Él se les aparece, Él les dice: vayan y digan que yo voy para Jerusalén, vayan y digan que yo voy para allá, ¿sí? Porque a Jesús le interesaba muchísimo reunirse con ellos, y le interesaba muchísimo que la gente supiese que lo que Él había dicho se había cumplido. No que la gente supiera que eso era verdad, porque a eso a Él no le importaba.
A él le interesaba que la gente supiese que eso que él había dicho se había cumplido, porque a la gente saber que se había cumplido, implicativamente ya sabía que él había dicho verdad. Aún los que lo dudaban, aún los que vivían la vida de cualquier manera, los que pensaban que eran mentiras, todo lo que él decía y que lo que él hacía o los milagros que él hacía los hacía motivado o activado por fuentes malignas que muchas veces lo dijeron. Pero, más sin embargo, cuando eso pasa, el Señor les dice eso y los pone a apuntar hacia el aposento alto, como les dije antes. Ahora yo quiero que usted empiece a meditar de la siguiente manera. ¿Por qué el Señor estaba interesado en que ellos miraran hacia el aposento alto? Y es fácil verlo en la Escritura y es claro verlo y decirlo, que para el Señor una persona que no tuviese experiencia con el Espíritu Santo no podía ser creyente. Una persona que no tuviese experiencia con el Espíritu de Dios no podría hacer nada más de lo que ya había hecho, porque solamente la experiencia con el Espíritu de Dios es la que cambia a la persona y la que cambia las cosas. Cuando eso empieza a suceder, entonces nosotros encontramos que el Señor está 40 días con ellos, y después de 40 días dice la Biblia que Él fue ascendido al cielo, o sea, vino la ascensión. Y uno diría, pero bueno, ¿por qué no se quedó? Y la pregunta o la respuesta a esa pregunta es sencilla. Si el Señor se queda, la iglesia no se desarrolla. Si el Señor se queda, el Espíritu Santo no ejerce su ministerio. El ministerio del Espíritu de Dios estaría en Jesús y nada más que en Él. Pero cuando el Señor se va, entonces el Espíritu Santo viene sobre todos los discípulos, y desde ese momento empieza a venir sobre todos, absolutamente todos los creyentes. O sea, nosotros estamos entre otros que estamos en este tiempo en donde el Espíritu de Dios nos está llenando en el día a día. Estamos siendo bautizados, estamos teniendo la experiencia con el Espíritu de Dios. Ahora el punto es que estamos haciendo con ello. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús deja implícito, metido entre textos, que cuando el Espíritu de Dios viene, entonces la gente empieza a sufrir por el sufrimiento de la demás gente. Antes que eso no, antes sálvese quien pueda. Después de que una persona es visitada, es llenada por el Espíritu de Dios, le interesa mucho el bienestar de la otra gente, le interesa mucho que la otra gente conozca al Jesús que nosotros conocemos. Si usted me entiende eso, diga amén. ¿Cuántos me entienden eso? O sea, que en este momento, según las Sagradas Escrituras, el mundo está esperando por la manifestación suya. Está esperando por la manifestación mía, pero no es de la manifestación de la carne, es la manifestación del Espíritu. O sea que cuando el Espíritu de Dios se manifiesta afuera, entonces hay gente que se salva, y se salva por multitudes. El primer discurso de Pedro, lleno del Espíritu Santo, según las Sagradas Escrituras, se salvaron como ¿cuántos? Dice la Biblia que se salvaron como 3,000 personas, ¿verdad? Nosotros en este tiempo hemos entrado en una idea divina, una idea de Dios. Y la idea de Dios es contar de hoy en adelante 50 días, que es el día en donde se celebra Pentecostés. Y quiero decirle, Pentecostés a veces uno lo asocia con llenura del Espíritu Santo, pero llenura del Espíritu Santo lo asocia con cantar bastante, con brincar bastante, con correr por la iglesia, con hacer cosas como esas que hacen parte de una celebración, como de un folclore cristiano, que yo no voy a decir que sea malo, pero no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que cuando el Espíritu Santo venga, usted hable bajo la unción del Espíritu y la gente le oiga y la gente le entienda. ¿Cuántos me pueden entender eso? ¿Y cuántos pueden decir amén? O sea, eso es lo que Dios quiere. Cuando Pedro salió del aposento alto lleno del Espíritu de Dios, lleno de poder, encontró que la gente alrededor murmuraba y decían: esta gente está borracha.
Esta gente se le fue la mano en alcohol, esta gente le pasó de esa manera, están llenos de mosto, dice literalmente la escritura. Pero más sin embargo, Pedro, lleno del Espíritu de Dios, lejos de los temores y los miedos a la persecución y a todo lo que antes le tenía miedo, dice la palabra que se paró y les echó el primer discurso y les dijo: no, ellos no tienen miedo, ellos lo que pasa es que están llenos de poder de lo alto, de lo que había dicho aquel hombre a quienes ustedes crucificaron, y los hizo culpables hasta llevarlos al arrepentimiento. Pero eso sucedió como consecuencia de que ahora Pedro estaba lleno de Dios. Ahora Dios, el Padre y el Hijo, a través del Espíritu Santo, estaba haciendo morada adentro de él. Ya no estaba a los lados, ahora estaba adentro. Eso que pasa allá, Dios quiere que pase aquí hoy con nosotros. O sea, que nosotros nos vayamos de esta reunión claros de que Dios tiene un propósito, que sí, cierto es, Cristo Jesús pasó un proceso para que nosotros, los que estamos de este lado de la eternidad, para que nosotros que somos parte de este mundo hoy y que somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de los reyes y sacerdotes de los que hablan las sagradas escrituras, entonces dediquemos tiempo del nuestro para ayudarle a uno a que conozca al Dios que nosotros conocemos. Ustedes me entienden esa verdad. ¿Cuántos me lo entienden? O sea, que le ayudemos a alguien, que nuestro Pentecostés, el día de nuestra celebración, el día 23 de mayo de este año, que es el día número 50 después del día de resurrección, o sea, después del día de hoy, nosotros podamos llegar a este santuario con uno más. ¿Sí? Con uno más, que esa sea nuestra victoria. La victoria de Pedro fueron 3,000, pero no hablemos de eso, hablemos de que nuestra victoria sea uno de cualquiera de todos esos que están en peligro de muerte, que nosotros los conocemos, que nosotros sabemos que si se mueren hoy se van sin Cristo, y que si se van sin Cristo van al infierno. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos comprometa con esa causa. Que la resurrección de Cristo Jesús tenga el sentido que debe tener en el corazón de todo creyente. Que todos nosotros estemos claros que Cristo Jesús no fue a la cruz del Calvario para salvar a uno. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad, pero que para que la humanidad sea salva nos necesita a nosotros, necesita vestirse de nosotros, necesita meterse en nosotros para seguir la encomienda de la salvación del mundo. Usted que me entiende eso, colóquese en pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo. Vamos a comprometernos con Dios. Y ahí yo le digo a usted: estire las manos hacia su casa y empiece a declarar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que todos los de su casa se salvan. Que todos los de su casa, si hay algún espíritu de indiferencia que los tiene en el primer grupo, o de pronto hay un espíritu demoníaco que los tiene en el segundo grupo, que eso sea removido y ellos pasen a ser del primer grupo, de los que sufren el dolor por los que se pierden, los que sufren dolor por las personas que de una manera u otra están entregando sus vidas, sus capacidades, sus dones, su dinero, sus cosas a las cosas que no edifican, como dice la Escritura. Estire las manos hacia allá, hacia su casa. Estire las manos hacia su vecindario, hacia su ciudad, hacia su nación, y empiece a declarar y a creer en el nombre de Jesús. Empiece a declarar el poder de la palabra que restaura, la palabra que regenera, la palabra que da vida, esa palabra que trae esperanza, esa palabra que abre puertas, esa palabra que trae salvación, esa palabra que trae respuesta. Empiece usted a declararla sobre cada una de esas personas, sobre las circunstancias por donde usted ve que están pasando estas personas. Declare la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que se siente independientemente de los momentos o situaciones por donde esté pasando la gente. Que la gloria de Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Así, con su mano levantada, dígale: Señor, yo te pido que levantes de mí un evangelista,
una persona en la capacidad de evangelizar al mundo, una persona en la capacidad de hablarle al mundo y de traer la paz que tú nos prometiste, traer la salvación que tú nos prometiste. Dígale: Señor, yo te pido, levanta a esa persona de mí. Ore primero por los suyos, por los de su casa, luego por los más cercanos, después por los que no conoce, hasta lo último de la tierra, como dice la Escritura. Que el Dios de los cielos, que ha resucitado, porque ha resucitado, levante de nosotros esa persona que Él ha visto, porque Él ha visto en todos los que estamos en esta casa a una persona en la capacidad de ayudarle a otro a encontrar la senda de la salvación, para que para esa persona también tenga significado el día de la resurrección, el día en que el Mesías, el Cristo, vino a tomar el control de la humanidad a través del Espíritu Santo. Digámosle: Señor, te damos gracias, bendecimos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Te pedimos con todo el corazón que bendigas nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu, y nos marques, Dios de los cielos, con una palabra que nos sirva para ayudarle a otras personas. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho y que Dios los guarde.